Me llamo Keegan y crecí en Michigan, en un complejo de departamentos donde cada pasillo olía a detergente y humedad, y los vecinos cerraban las puertas con rapidez, como si todos tuviéramos algo que esconder. En primero de preparatoria conocí a Clayton. Iba un grado por debajo de mí, todavía en secundaria, y al principio fue fácil llevarse bien. Coincidíamos en el centro comunitario para levantar pesas, tirar al aro y matar el tiempo. A él le brillaban los ojos cada vez que alguien mencionaba la NBA. Mi papá incluso consiguió entradas baratas y lo llevamos a ver a los Detroit Pistons. Esa noche lo vi gritar, reír, perder la voz con cada clavada. Si me hubiesen dicho entonces que se convertiría en mi peor sombra, no lo habría creído. El cambio fue gradual. Yo empecé a ocuparme más. Clases, tareas, entrenamiento de manejo, un trabajo de medio tiempo para ahorrar algo en verano. Clayton no encajó con ese ritmo. Cada vez que le decía «no puedo hoy», le temblaba la mandíbula. Al principio lo tomé como frustración normal de adolescente, pero pronto se convirtió en rabia contenida. Me dejaba en leído, luego me quitaba de Snapchat. Después regresaba con una disculpa forzada, como si obligarse a ser amable fuera parte de un plan. Había días en los que parecía entender. Otros, sus mensajes eran bombas de tiempo. Si fueras un verdadero amigo, me harías espacio. Me rehusé a vivir bajo chantaje. Desde ahí empezó a quebrarse algo. Una tarde de sábado, le dije que no saldría porque me tocaba limpiar el departamento. Dejé el celular en silencio y me puse a restregar la cocina. Cuando terminé y volví a encenderlo, había cadenas de mensajes suyos, cada vez más tajantes. La guinda fue ver que me había eliminado de nuevo. Le escribí por Messenger para entender qué pasaba. Respondió con frases sueltas, acusándome de mentiroso, de inventar ocupaciones para evitarlo. Yo ya había caído en eso alguna vez. Sí, cuando su presencia empezó a pesarme, mentí para alejarlo. Pero esa noche comprendí que había cruzado un límite. Fue la primera vez que apagué mi SnapMap. Si él no sabía dónde estaba, tal vez se cansaría de perseguirme. No fue así. Días después, cuando el sol ya se había ido y el estacionamiento parecía un lago negro, apareció frente a mi puerta. No tocó, solo se quedó ahí, inmóvil, esperando. Abrí con el seguro puesto y le pregunté qué quería. Me miró con esa mirada vacía, profundamente fija, como si estuviera evaluando una carne que va a comprar. No dijo una palabra. Se dio media vuelta y se fue, sin apuro, con una calma que me heló la espalda. ¿Qué clase de persona llega sin avisar, no habla y se marcha? Cerré con doble vuelta, apagué las luces y estuve toda la noche escuchando el zumbido del refrigerador, como si fuera un animal respirando. Un mes después recibí un mensaje de Nick, un conocido que sabía más de lo que yo quería. Me pidió que me sentara antes de leer lo que iba a escribir. Clayton había amenazado con un cuchillo a su exnovia y la había agredido. Sentí un vacío áspero en el estómago. De pronto, todo lo raro cobró un sentido torcido. Ese mismo día, lo bloqueé en todas partes. Me llovieron mensajes desde cuentas alternativas. ¿Por qué me haces esto? Dime que hice mal. No te voy a hacer daño. La insistencia detrás de esas palabras me produjo más miedo que si hubiera admitido estar furioso. Cuando ignoré también esos perfiles, aparecieron llamadas privadas de madrugada. No contesté. Aprendí a dormir con el teléfono en modo avión y una botella de spray pimienta en la mesita. Esa noche, que recuerdo con más nitidez, ocurrió cuando mis padres salieron a cenar al pueblo de al lado. Estaba solo. Lloviznaba. El foco del pasillo se había fundido y la penumbra hacía del edificio una boca sin dientes. A las 9:15 tocaron la puerta.
Miré por la mirilla. Nadie. Abrí lo suficiente para ver el corredor. Nada. Volví a cerrar y aseguré todo. Un minuto después, escuché un golpecito en la ventana de mi habitación, como si una uña recorriera el vidrio. Me acerqué despacio y del otro lado, a contraluz de la farola que parpadeaba, estaba él. Alto, flaco, empapado. No sonreía. Su rostro era un papel en blanco, sin gesto. Abrí apenas el vidrio, lo suficiente para que mi voz saliera. «Vete, no quiero hablar». Respondió con esa calma falsa que había aprendido a reconocer. «Déjame entrar, solo quiero contarte algo». Negué y traté de cerrar. Fue entonces cuando levantó la mano. En la sombra algo relució. Levanté más la persiana y lo vi. Un cuchillo, grande, de cocina. El brillo era un destello frío. No sé cómo encontré aire para gritar. Dije que llamaría a la policía. Sus ojos no cambiaron de tamaño, no se movió. Bajé la persiana, corrí la traba, fui directo al teléfono de casa. Preferí no usar el celular por miedo a perderlo de las manos, y marqué. Mientras le explicaba al operador, las pisadas desaparecieron. Cuando llegó la patrulla, el pasillo era una estampa de domingo, silencioso y vacío. Les di la descripción, mi nombre, el de él. Conté lo de la exnovia y el cuchillo. Asintieron con rostros prácticos y tomaron nota. Si vuelve, no abra. Llame de inmediato. Pasaron la linterna por las escaleras, por los buzones, por el cuarto de limpieza. Nada. Clayton se había esfumado con la misma facilidad con la que aparecía. Esa madrugada no dormí. Descubrí lo que es temblar por dentro, sin que el cuerpo haga ruido. Apagué todas las pantallas para no ver mi reflejo. Cada brillo me parecía otro ojo. Miré la puerta durante horas, convencido de que el metal recordaría cómo lo había empujado para cerrarse. Me duché con el pestillo corrido y la cabeza asomando del baño, ridículo y alerta, como un animal herido. Cuando mis padres volvieron, tenían el cansancio propio de quienes creen que se van un rato y regresan a un incendio. No me sermonearon. Mi papá limpió el estante donde guardábamos el spray y lo dejó a la vista. Mamá puso campanitas en la manija de la puerta, como si un sonido dulce pudiera mantener a raya la noche. Los días siguientes fueron una clase intensiva en paranoia. Cambié rutas para ir a la escuela. Evité el centro comunitario. En la tienda, cada pasillo era una emboscada potencial. Aprendí a comprobar 2 veces que nadie me siguiera. Nick me escribió para decirme que, según su ex, Clayton había desaparecido de su círculo. Sonó a «lo internaron» o a «lo mandaron a juvenil». Me gustaría decir que eso me trajo paz, pero la tranquilidad no es retroactiva. El miedo deja un eco. Se queda en los marcos, en los reflejos de los espejos, en la idea de que el ascensor se abrirá y él estará ahí, esperando. Hubo noches en que soñé con su silueta al pie de mi cama. En el sueño no hablaba, solo sostenía algo que podía ser un cuchillo o un palo de escoba. No importaba qué, el punto era su intención. Me despertaba con el corazón golpeándome la garganta. Encendía la lámpara y pasaba revista. Puerta, ventana, plácar, baño. En la puerta las campanitas sonaban con un leve ting cada vez que el edificio respiraba. Era poco y era mucho. El recordatorio de que estaba a salvo por ahora, de que el hilo que me separaba del desastre era delgado y sonaba como un cristal a punto de quebrarse. Contarlo así pareciera una anécdota con final. Vinieron los policías y no pasó nada. Pero no es cierto. Sí pasó. Aprendí a reconocer cómo su obsesión se había disfrazado de amistad, cómo la posesión se enmascara de preocupación. Entendí que un «no puedo» puede ser una protesta de vida,
una tabla en medio del agua. Cuando recuerdo su mirada a través del vidrio, me pregunto cuánto de lo que veía en mí era enojo y cuánto era vacío. Y me aterra pensar qué habría sucedido si esa noche yo hubiera abierto. ¿Habría cruzado la línea o ya la había cruzado desde el momento en que me esperaba callado, yo adentro y él afuera, como si la casa misma fuera la jaula y yo el animal? Hoy sigo sin saber dónde está. No lo busco, no quiero saber. Prefiero creer que está lejos, custodiado por paredes frías y relojes sin manecillas. Pero cuando el viento trae ese olor a lluvia vieja y metal, cuando la farola del estacionamiento parpadea como aquella noche, todo en mí se prepara para el golpecito en la ventana. Y me prometo que, si sucede, no acercaré la cara al vidrio. No negociaré con la sombra. Llamaré, esperaré, resistiré. Porque a veces sobrevivir no es heroico, es minucioso. Cerrar, bloquear, contar, sostener el propio pulso hasta que amanezca. Y sin embargo hay un pensamiento que vuelve cuando las luces se apagan. El cuchillo no relumbra solo. Alguien tiene que levantarlo. Y ese alguien alguna vez compartió conmigo una bolsa de palomitas en el estadio de los Pistons, gritó por un triple y dijo que yo era su mejor amigo.